Varonautas, muy buenas tardes. Profe Valery Milagro, feliz año. Feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz 2023 a todos. Bienvenidos a su resumen semanal. Volvemos a 2023. Así es, profe, estamos arrancando un nuevo año con nuevos bríos, con mucha información, con bastantes actividades por venir. Inicia la segunda temporada. En fin, ya irán sabiendo, varonautas, de nuestra propia voz todo lo que hemos preparado para ustedes, incluyendo este primer resumen del año, ¿no, profe? Exacto, entonces, buenas noticias, este primer resumen del año, entonces esperemos que así siga. Vamos a ver cuáles son los riesgos que esto nos puede traer, pero empezamos con esta bonita portada que es el superpeso mexicano. Así es, tenemos un superpeso súper fuerte, chingonométrico. Y vámonos a los indicadores, a nuestro heat map o mapa de calor, varonautas. Recuerden, verde es que ganó, rojo es que está por el perro. ¿Qué pasa, profe, en esta tabla de indicadores? Semana súper positiva para las bolsas en general, la bolsa norteamericana, la bolsa mexicana, que son normalmente las que nosotros estamos analizando todas las semanas, bastante positivas, como lo pueden ver ahí. Ganancias de los 6, 7%, 5, 14, 11, 12, sus favoritos como Tesla, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple, todos esos sectores ganaron con muchísima fuerza. El único que perdió esta semana fue el de salud. El sector salud, ¿no? Exacto. Creo que la bolsa iba como en 8%, si no me equivoco, la de Estados Unidos, digo. ¿Año? Ajá. Sí, más o menos por ahí. Llevaba 5 o 6 sesiones ganadoras. Entonces ya saben, todos los sectores ahorita están en verde. Ahorita es un desmadre, ahorita todo chingo. Vámonos, sigamos avanzando, profe, porque tenemos mucha información. Esta es nuestra, bueno, no nueva, pero una de las gráficas más recientes. ¿Por qué no les das una refrescadita rápido a la banda? Lo que queremos con los resúmenes semanales es, aparte de analizar los gráficos, si subió o bajó, también es como identificar un poquito qué es lo que está subiendo, ¿no? Y sobre todo encontrar el porqué de las cosas para que también de aquí ustedes puedan ir armando pues alguna estrategia o que les demos algunos tips por ahí que les sean útiles para replantear alguna compra de activos y demás. Entonces, esto es todos los positivos, negativos, los ganadores y los perdedores de la semana. Recuerden que todas los resúmenes son cortes semana a semana, ¿ok? Entonces aquí te estoy poniendo lo que fue más relevante de la última semana. Entonces la madera, o en general los commodities, madera, las gasolinas, el cobre, el petróleo, etcétera, etcétera, son los que lideraron las ganancias esta semana, seguido por la mayoría de los índices. Entonces las bolsas en general les fue muy bien. Por ahí vas a ver nombres conocidos como el Russell 2000, el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, etcétera, etcétera. Entonces son los ganadores de esta semana y en línea también con todo esto, la volatilidad o el VIX, fue de las cosas que más perdió en la semana, junto con algunos commodities como el etanol, el café, el algodón, el platino y el dólar también, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero si te fijas, los ganadores están más cargados, o sea, el cero está más abajito. Y entonces eso da pie a que la mayoría de los activos más importantes terminó con ganancias la semana, muy pocos perdedores, entonces semanas positivas para las bolsas en general. El último, el más rojo o el que perdió más es el VIX. Recuérdense que el VIX es el índice de volatilidad y siempre va en dirección contraria a la bolsa. Es decir, si el VIX va perdiendo, lo más probable es que las bolsas vayan ganando. Salvo una semana que comentamos aquí, Poncho y yo, profe, que el VIX y la bolsa crecieron juntos, pero fue una sola vez, una semana del año y cachito ya que llevamos siguiendo los mercados, profe. Exacto, entonces recuerden, si las bolsas suben, la volatilidad o el índice de volatilidad es el que termina bajando, entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta, y cuando el índice gane mucho terreno, las bolsas van a perder. Así es, eso es normalmente. También en los rojos sobresale pues el dólar, ¿no? Que es de las monedas que más se ha depreciado contra otras, ¿no? Contra el rublo incluso, entonces el dólar también es de los grandes perdedores. Y el gas natural, aunque está ahí poquito, profe, fíjate que el año pasado cerramos con el gas, bueno, no cerramos el año, un poquito antes, en noviembre, el gas se nos fue un poco arriba, 7, 8, 9, y el cierre de año y estos primeros días, profe, el gas ha regresado y está en 3 y cachito, casi $4 por millón de BTU. Entonces esto fue una gran sorpresa, a pesar de que se amenazaba con algunas heladas. Entonces incluso en México, varonautas, está haciendo, pues creo que frío, ¿no, profe? ¿Tú cómo sientes? Yo siento más frío que el año pasado en estas épocas. ¿Tú? Sí, también, pero fíjate que también estuve leyendo que es que nosotros en México, depende de la zona donde estés, si claro, se usa más la calefacción o no. Entonces en el norte del país termina usándose más, y no se diga la parte alta del hemisferio norte. Entonces era una de las grandes preocupaciones que tenía la economía, atravesar por un invierno muy crudo, sobre todo en Europa, y no, o sea, resultó que este invierno no estuvo tan fuerte como en años pasados. Entonces también los precios
de los combustibles, principalmente del gas natural, pues no tuvo esos impactos tan fuertes en los precios. Oye, y en esta gráfica que estás ya un poco más a detalle o ya, digamos, sectorizada, pues sobresale el sector de los semiconductores, que fue un sector que estuvo muy castigado. Recuerden, baronautas, que el año pasado incluso había, ¿cómo se dice? Shortage, escasez de autos, porque no tenían los componentes, sobre todo los procesadores, los semiconductores. También recuerden que tenemos ahí un programa donde les hablamos a detalle del conflicto que traía China con Taiwán, incluso amenazó con invadir Taiwán, profe. ¿Por qué? Cuéntales, ¿qué tiene de especial Taiwán? Pues es que justo es donde se producen la mayoría de los semiconductores a nivel mundial. Correcto. Y justo también una de las empresas más importantes en Taiwán está llevando su producción a Estados Unidos, porque justo también esta escasez de semiconductores se ha visto mermada por todo lo que atravesamos con el COVID y que cierran las fábricas, que sí vienen, que sí no vienen, etcétera, etcétera. Digo, ya se veía un poquito desde antes, pero eso lo acrecentó más. Entonces, las empresas ya se están tomando bastante en serio traer la producción a sus países, en este caso, pues Estados Unidos, que es de los principales consumidores de semiconductores. Y una empresa, híjole, a ver si lo digo bien, es TSMC, que es igual una taiwanesa, justo está abriendo por primera vez una de las plantas más grandes en Estados Unidos para evitar justo este tipo de problemas de faltas en el suministro. Esta decisión no es menor, profe, baronautas, porque recuerden que el argumento de los chinos es que le decían a Taiwán, no te preocupes, vamos a hacer todo en China, ¿no? Y los taiwaneses pues obviamente no querían, porque los semiconductores pues es el tesoro nacional, es como su petróleo de los árabes o como el litio de los mexicanos, ¿no? Es pues su fuente de riqueza, profe. Entonces los chinos, bajo el argumento de que no, vente acá, está la fábrica, etcétera, pues se querían llevar las fábricas de semiconductores de Taiwán a China. Los taiwaneses estuvieron en contra de eso porque decían, ustedes lo que van a hacer, chinos, es llevarse las fábricas, apoderarse de nuestra tecnología y, como todo, hacerlo barato, en masa, y pues eso iba a hacer perder competitividad, o bueno, es el gran tesoro de Taiwán. Entonces, pues esta decisión de llevar esta tecnología a Estados Unidos, profe, pues también está rara, porque es en contra de lo que habían estado defendiendo los taiwaneses. Pero bueno, esto ha indicado, pues nos ha llevado, a tener estos tableros tan verdes, tan bonitos, parecen pinos de Navidad, profe. ¿Qué pasa aquí? Y lo dije mal, es TSMC, que significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Y ha agarrado mucho auge porque el mismísimo Warren Buffett tuvo una inversión bastante fuerte en la compañía. Ahora, justo también por eso también algunos de estos sectores ya están viendo la luz a principios de año. Entonces lo que hicimos fue hacerle zoom a las bolsas, y de los 11 sectores del S&P500, quien más ha ganado ha sido tecnología, el inmobiliario, materiales básicos, consumo cíclico, energía, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, si le hacemos un zoom a tecnología, dentro de ese rubro, las industrias que además han sobresalido han sido semiconductores, energía solar y software, ¿ok? Entonces ahí son empresas que ya te conoces un poquito más, que es Microsoft, que es Apple, que es Nvidia, etcétera, etcétera. Entonces son los sectores y las industrias que lideraron las ganancias esta semana. Incluso, profe, fíjate que de la supermentada cumbre o reunión que tuvieron el presidente Biden, el presidente Trudeau y el presidente López Obrador en México, uno de los puntos muy importantes precisamente fue que ellos acordaron coordinar inversión precisamente de semiconductores y se comprometieron a reducir los gases de efecto de invernadero. Entonces es tan importante esto de los conductores que estás mencionando, profe, que fue uno de los puntos o una de las conclusiones de la agenda trilateral recién celebrada en nuestro país. Sí, entonces pues vienen buenos planes, creo. Entonces no lo pusimos en la agenda, eso ya saben que de política no nos metemos mucho, pero sí, o sea, fue un evento relevante también de la semana esta reunión. Sí, digo, la reunión fue pues evidentemente política, pero pues se trataron muchos temas, profe, como la producción, la manufactura, el nearshoring, en fin. Bueno, ahí Estados Unidos y Canadá le ganaron ahí una pequeña controversia a Estados Unidos en cuanto al sector automotriz. Entonces, bueno, ha sido, si bien es un evento pues en su mayoría político, profe, pues también es muy importante para la economía. Y te digo, los semiconductores son tan importantes ahorita que uno de los puntos acordados por los tres presidentes. Recuerden, baronautas, que ahora hay semiconductores, procesadores hasta en la cocina, profe, los refrigeradores, el horno de microondas, obviamente la tecnología, los computadores, los teléfonos, los autos, todo somos altamente dependientes de estos pequeños componentes. Sí, justo. Entonces, pues vamos a ver en el año cómo se va desenlazando, y justo esta inversión de la compañía taiwanesa que les mencionaba, que justo Warren Buffett también está invirtiendo y que TSMC, próximamente ¿no? TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company. Exactamente.
Y bueno, noticias de México. ¿Qué pasa con noticias de México? Pues salió el pronóstico de crecimiento para México, salieron bastantes encuestados, entre ellos la Secretaría de Hacienda, el Banco Mundial, el Banco Central, Banxico, la OCDE, los bancos, etcétera, etcétera, y cada quien pues dio un pronóstico, pero la verdad fue de lo que más causó ruido que Hacienda mostró el pronóstico más elevado a comparación de todos los demás encuestados, donde dice que creceremos aproximadamente un 3% en el 2023. Los demás encuestados, ninguno llega ni siquiera al 2%, muchos están por abajo de la mitad de eso. Y también se debe un poco al tono con el que le habla a los inversores en el extranjero la Secretaría de Hacienda, para poder decir, oye, pues si vamos bien, si vamos a crecer, nadie se espante, nadie se ponga nervioso, entonces pues tráiganse la mitad para acá, tráiganse negocios, fábricas, etcétera, etcétera, para justo llegar a estas metas de crecimiento. Pero también la expectativa real es que México no llegue, pero por nada del mundo, a ese 3%. Al contrario, hay gente que cree que estos escenarios son bastante optimistas en cuanto al crecimiento económico de nuestro país, y de hecho muchos creen que al caer en recesión, claramente estos datos que estás viendo de expectativas de PIB de 1, 1.2, 1.5, 1.6, al contrario, serían negativos, si es que se cumplen las expectativas también de recesión para este año. Aquí, profe, fíjate que los analistas, como siempre, pues son pues están medio pedorrones. Dijeron que el dólar en este trimestre iba a iniciar en 22 pesos. Dijeron que la inflación iba a estar en 6.7. Nosotros dijimos que en 6.5. Yo creo, profe, a título personal, no a nivel varonauta, sino yo creo que tal vez no lleguemos al 3% que está diciendo Hacienda, pero sí creo que va a ser mayor. Se puede ver ya los efectos del nearshoring. Si bien no van a alcanzar para llegar a un 3%, creo que van a ser un buen booster, un buen empuje. Y yo creo que están los bancos siendo muy chillones, los analistas. Yo sí creo que México va a crecer, te digo, tal vez no al 3, pero sí creo que se están equivocando, como lo hicieron en el dólar, como lo hicieron en las inflaciones. Recordemos, varonautas, profe, que esta recesión es una recesión inducida, y fue inducida por la Fed de Estados Unidos con estas alzas tan agresivas, profe. Entonces, digamos, una recesión pues no es bonito, no es algo positivo, pero no es una recesión como pues en la Gran Depresión, o como en las burbujas.com, o como en la crisis subprime 2008. Creo que esta recesión ha sido inducida y ha sido pues manejada de cierta forma, y todos los indicadores, profe, han estado al revés que en otras épocas. Entonces yo sí creo que México, tengo confianza en que va a crecer, no sé si al 3, pero sí va a crecer más de lo que estos guangos analistas están diciendo. Así como les dijimos del dólar y todos decían que iba a estar en 22 o no sé qué, aquí les dijimos que iba a estar en 19 bajos, muy bajos. Hoy ya está en 18, creo que 60, ¿no, profe? Ahorita les digo, pero sí, 18.85 está ahorita el spot. Sí, está ahí. Va a estar en una banda entre 18.80, tal vez hasta los 19. Yo creo que se va a mantener así unos meses, profe. Tenemos que esperar lo que diga Jerome Powell en su junta de, me parece que es 31, ¿no? Es 31 y 1 de febrero. Y Banxico viene una semana después, el 8 o el 9 de febrero. Entonces la reunión del FOMC es 31 y 1. Entonces depende mucho del tono y de lo que diga. Los analistas están ya dando por descontado, profe, un 50. Es poco probable que sea 25, yo también sí creo que va a ser 50, pero más que el dato es el tono que salga, ¿no? El tono con el que salga Jerome Powell. Recordemos que aunque el dato sea el mismo, mucho cambia lo que diga Jerome. Si sale en un tono muy hawkish, pues ya sabemos que se despedorra todo. Si sale un poco más optimista, menos agresivo, las bolsas responden positivamente. Entonces creo que vamos a depender mucho de esa reunión, va a ser muy interesante, y si da el mensaje adecuado, yo creo que incluso nos podremos ir, profe, hasta 6 o 7 meses con el tipo de cambio más o menos estable entre 18.80 19.10. Ese es lo que yo creo. Pero bueno, sigamos avanzando, si te parece. Ya nos metimos demasiado en esta parte. Siguiente parte de noticias. Bueno, ya dijimos, ¿no? El dólar por primera vez desde 2020, creo que fue por ahí de febrero, rompió esa barrera psicológica de los 19. Decían los analistas, si rompe los 19 se puede ir hasta los 18.80, cosa que hemos visto en estos días, profe, sí, ¿no? Justo una semana bastante positiva para el peso, donde, como les decía ahorita, justo en este instante el spot está en 18.85. Ahorita vamos a entrar al gráfico con más detalle, pero el peso ha ganado bastante terreno, a diferencia de otras divisas, como pues estás viendo ahí en la grafiquita, el real brasileño y pues les puse, ya no me acuerdo, espérenme.
La primera es peso, después viene el real, después el yuan, el rublo que les decía, el rublo también ha sido uno de los grandes ganadores o monedas que se han apreciado, el dólar canadiense, el de Singapur, y el rand sudafricano, ¿no? Pero en general el peso es quien más se ha apreciado, y esto también tiene que ver con la grafiquita que vimos al principio, donde si el dólar se debilita, al peso le va bien, y lo mismo sucede con las paridades de otras monedas con las que esté engrapado. Exactamente, entonces, suficiente de peso, vámonos a lo que nos gusta, lo más sexy del mercado, a la bolsa, en este caso la bolsa mexicana. Aquí podemos ver, profe, nuestro gráfico ya clásico que traía un hombro, cabeza a hombro, pero creo que ahorita sí ya empezamos. Ya se cambió bastante el panorama a como veníamos al cierre del año pasado. Entonces, si te fijas, esa línea bastante vertical es desde inicios de este año, o sea, los primeros casi 15 días del año, la bolsa mexicana ha ganado un 10,43%, más o menos. Correcto. Entonces, bastante positivo también para la bolsa mexicana que haya roto ese canal descendente que estás viendo ahí. Si te fijas, la última flechita verde ya está más alta que la anterior, entonces eso significa que también se rompió el canal, está ganando terreno. Yo creo que en las próximas semanas veremos algún retroceso, porque ya los indicadores, bueno, sobre todo el RSI ya está alcanzando niveles de sobrecompra. MACD todavía no hace el cruce, todavía no se ve nada, o sea, yo creo que todavía le queda un camino por recorrer, y sería la parte superior de la banda del canal ascendente. O sea, rompimos el descendente y ahora vamos para arriba, entonces vamos a ver si alcanzamos la parte superior del canal, y de ahí veríamos retrocesos. Recuerden, o sea, no son líneas rectas, sino que son subidas y bajadas. Son sube y bajas. Entonces, pues bueno, de momento yo creo que la bolsa, ahorita les digo más o menos como por dónde, pero yo creo que podría llegar a los 55,000, tal vez, siendo muy optimistas, o sea, ya la próxima semana o la otra, siendo bastante optimistas, porque justo te estoy poniendo una línea azul, que es justo los inicios del 2022, que marca un soporte importante, y durante el primer trimestre del 2022 también estuvo rebotando ahí un rato. Entonces puede ser un nivel de resistencia bastante relevante para la bolsa mexicana, donde probablemente veremos un retroceso, pero sí o sí este es un escenario positivo en el mediano plazo para la bolsa. Entonces yo creo que sí van a haber ganancias en este 2023 aparentemente. Sí, yo creo que ahorita los datos recientes de inflación son positivos, profe. Falta, insisto, la reunión de la Fed del 31 y primero. Eso, si es el mensaje y el tono adecuados, ¡pum! Yo seguro que rompemos esos 50 que comentas. No sé ahorita, igual tenemos una pequeña corrección a la baja, dependiendo ahí digo, no hay mucho que pase de aquí al 31, que es la reunión. Entonces, yo sí creo que la vamos a romper, profe. Sí, el diablillo Jerome sale, insisto, con el discurso y el tono adecuados. Peso mexicano, ya hablamos mucho del peso, pero esta gráfica, ¿qué pasa? Este es nuestro superpeso, que es para lo que nos enfocamos esta semana principalmente. Ya te pusimos al menos ahí una grafiquita de cuáles son las monedas con las cuales se ha apreciado más frente a otras. Claramente el dólar ha sido el perdedor esta semana, entonces eso ha sido buenas noticias para el peso, y justo está marcado por ese canal descendente que es el mismo con el que seguimos durante todo el 2022 y ahora 2023. No se ha roto ese canal, no tiene cara de momento que se vaya a romper, sino todo lo contrario, estamos buscando las bandas inferiores del canal. Si te fijas, te puse ahora el 1 ahí en los niveles de los 18.60 a 18.60 y algo, donde muy probablemente el peso es donde va a alcanzar un nivel de suelo importante, o sea, un soporte, porque justo es el mínimo anterior donde tiene más peso a que pudiera rebotar, que es justo lo que te dice el profe. Desde febrero del 2020 el dólar el peso dólar, perdón, no estaba por abajo de los 19. Entonces, justo es en febrero es donde la cosa se pone fea, recordarás, en febrero del 2020, y es donde el peso rebota justo hasta los 25.71, más o menos. Entonces, para nada esperamos que de momento suceda un escenario similar a lo que vivimos en la pandemia, pero sí creo que es un soporte bastante relevante donde probablemente el peso sí va a rebotar, no sé si con fuerza, mucha, poca y demás, pero de momento, mientras nos movamos en esas bandas, yo creo que ni siquiera alcanzaría de nuevo los 20, pero también depende de muchos factores. Recuerden, el tono del discurso de la Reserva Federal en su próxima política monetaria, y de ahí en adelante, como vaya haciendo los ajustes al dot plot, si se va a mover la inflación, si va a mover la subida de tipos, hasta dónde y demás, eso va a marcar mucho este territorio, porque recuerden que a pesar de que hemos ganado mucho terreno, el peso cae una noticia mala y explota.
Entonces, lo hemos visto, lo vimos en la pandemia, lo vimos cuando ganó Trump las elecciones en Estados Unidos, y lo hemos visto históricamente con nuestro peso, que hay razones de peso por las cuales sí hay que estar vigilándolo con lupita, porque si algo sale mal, la volatilidad va a jugar en nuestra contra y ese peso probablemente lo vamos a ver en niveles mucho más altos en donde está. Si no pasa nada y vamos como vamos, muy probablemente sí vamos a seguir jugando en esas bandas de los 18.50, 19 o 19.50 tal vez, pero puede ser, para notas, que en algún momento pues la recesión explota o algo, o hay un catalizador importante a la economía que no le va a gustar a nadie y el peso regrese pues arriba de los 20. Sí, o también el conflicto, ¿no? Entre el conflicto no armado o la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede dar por ahí un giro, o el conflicto armado entre Rusia y Ucrania pues puede tomar ahí también un poco de peso, pero yo también insisto, si no pasa algo grave, vamos a estar 2 meses fácilmente, profe, en esa banda entre los 18.80, 18.90, 19.5, algo así leve, y yo creo que hasta 6 meses puede aguantar el peso en estos niveles, pero bueno, como dices, está pues prácticamente, es muy volátil, está pues no con pinzas, pero cualquier evento, como dices, político o dato feo puede movernos hacia arriba. Vámonos con la bolsa de Estados Unidos. Bolsa norteamericana sigue con esta pinta bastante negativa, seguimos en un bear market, no hemos salido, para poder salir justo es donde nos estamos acercando al nivel que te puse, la última bolita de color amarillo, que justo son los niveles de los 4.000, o sea, yo creo que los 4.000 se está volviendo un nivel bastante importante y psicológico. De acuerdo. La bolsa desde diciembre del año pasado lo rompe ligeramente a los 4.070, 4.080 y regresa. Nos estamos volviendo a acercar a esa zona y aquí va a ser el punto decisivo para si gráficamente esto va a pintar diferente ya un mercado alcista o no. Pero también, si te fijas, te puse como esas líneas con pendiente positiva, donde corta el precio hacia abajo y se hace positivo y corta hacia abajo, y justo estamos en esa zona, ¿no? Yo creo que el desenlace se va a ver durante las próximas 2 semanas y ya también muy cercano a la decisión de política monetaria, porque lo que ha sucedido en las últimas 2 sí ha tenido mucho peso, a pesar de que ya sabemos un poco el tono de hacia dónde van las cosas. El mercado sigue esperando que les den buenas noticias, que sí salga el pivot de la Reserva Federal y diga, no, está bien, no se me preocupen, ya vamos a bajar los tipos y arriba la bolsa. Difícilmente eso va a suceder, entonces creo yo que veremos todavía este gráfico bajista durante algunas semanas más, y ves que hasta meses. Va a depender muchísimo, como lo hemos visto durante todo 2022, los ojos en la inflación, que baje, que se controle, que los tipos los van a dejar estables un tiempo, o sea, que ya los dejen de subir, que se queden estables un tiempo para después comenzarlos a bajar. Yo creo que ahí va a ser el tema importante y medular. También para que la Reserva Federal tome ese tipo de decisiones, pues está con los ojos en los datos de empleo, en los datos de consumo, y eso no ha bajado, o sea, tú lo viste, o sea, a pesar de que la inflación ha subido tanto y los precios han subido tanto, las tiendas siguen llenas, las vacaciones siguen a tope, la gente sigue comprando, se sigue formando, y mientras eso siga, y también con datos de empleo fuerte, la Reserva Federal se va a pensar muchísimo bajar las tasas de interés. Entonces creo yo que las probabilidades juegan más en contra del S&P 500 que a favor. Yo creo que cuando nos empecemos a acercar más a esa banda de los 4.000 vamos a romper para abajo, mientras todos estos datos se sigan manteniendo, como te los digo, y no se diga un catalizador más importante, como decía ahorita el profe Charlie, pues una guerra o no sé, cualquier cosa que no le va a gustar a los mercados, y esto va a caer pues con muchísima más fuerza. Es lo que les decía, varonautas, profe, que todos los indicadores están al revés. Por ejemplo, en México hace poco tuvimos el mayor incremento o el mayor registro de empleos en el IMSS, ¿no? Por ejemplo, como dices, hay recesión, puta, y las tiendas llenas. No hubo rally navideño en los mercados y las tiendas, el gasto durísimo, profe, no sé tú, pero yo lo poco que pude salir, todo lleno, tráfico, restaurantes, tiendas, era una locura, y la verdad es que yo no pensaba que estuviera así para como pintaba la situación. En Estados Unidos, como decimos, si bien es una recesión inducida, no deja de ser una recesión, profe, y las remesas están como nunca, el desempleo cada vez con datos mejores, o sea, hay cosas muy, muy locas, profe, que están ocurriendo y que al final pues juegan en contra en la bolsa, ¿no? O sea, son cosas positivas, no queremos que haya desempleo y cosas así, pero al final afectan o terminan por afectar a estos índices que seguimos en Planeta Varo. Esta noticia, profe, ¿qué pasa aquí, bofa? Pues va un poco en línea con los gráficos que les acabo de explicar, donde hay ya bastantes análisis, estudios, investigaciones, como decía el profesor Charlie, pues la verdad todos están cargándose a un escenario bastante más negativo, y esto también implica que Estados Unidos y México van a entrar en recesión este año, un poco en línea con lo que platicábamos en la primera lámina, donde el Producto Interno Bruto de ambos países no se ve con ese crecimiento tan sostenido que hemos visto a través de los años, sino que ahora se ha visto más mermado. Eso
siempre y cuando pues haya crecimiento. Si no lo hay, pues claramente la recesión va a cobrar muchísimo más sentido. Ya también lo hemos visto en la ola de despidos que han tenido las tecnológicas, los discursos que han dado, o sea, como los mismos CEOs de estas compañías tan importantes como Jeff Bezos, de Amazon o Elon Musk, que dijeron, oigan, ahorita no gasten. Pues imagínate que esas personas salgan y te den consejos de finanzas personales, ¿no? Oigan, ahorita no gasten, ahorita guarden su lana, nosotros nos vamos a tomar muy en serio todo lo que viene, y al final ellos también son la punta de lanza de muchas cosas y son los que terminan siendo más sensibles a veces a los entornos económicos. Por eso han tomado la decisión de despedir, y no poquita, o sea, han despedido a mucha gente. Miles. La semana pasada salió Amazon a despedir a 18,000 empleados. Y ya había despedido, ¿te acuerdas? Baronautas, tenemos un programa especial con el profe Ori, ¿no? Que se llama Los despidos de las tecnológicas. Y en ese momento iban 15 o 20 mil. Ahorita, como dices, ya van otros tantos y otro tanto igual. Sí, y ese es como un primer síntoma de que la economía se empieza a resfriar, porque el sector tecnológico comenzó, pero también esta semana ya empecé a ver de empresas bancarias, Goldman Sachs y ya no me acuerdo qué otra, pero o sea, ya se empieza a resentir ese cambio, y esas personas desempleadas difícilmente van a encontrar trabajo este año, porque también la ola de ingenieros de software y de todas estas personas que se dedican a cuidar y a exponenciar a las FANG, pues van a costarles mucho encontrar trabajo, y así se va a empezar a hacer una bolita de nieve hacia adelante, y ellos, estos analistas, yo creo que ya lo vieron, y es uno de los primeros síntomas que podemos ver de que la economía probablemente va a entrar en recesión este año. Sí, aquí lo que pasa, profe, es que las tecnológicas, ya lo dijimos en nuestro programa, véanlo, revísenlo, está ahí en la descripción, crecieron mucho, hay gente muy especializada, y pues esa gente, imagínate, saca 10, 20 mil personas pues que solo o estaban altamente especializadas en desarrollar plataformas como Twitter, Amazon. Pues ¿qué hacen? O sea, salen y justo o sea, en todas están despidiendo, es la cosa, que no fue una, fue algo generalizado. Entonces toda esta banda pues difícilmente se va a colocar en algo similar, profe, tendrían que buscar trabajos pues de otra cosa, ¿no? Te digo que ese es el mundo al revés, ya para que Jeff Bezos, que pues vive de que la gente gaste, ¿no? A lo loco, el mismo Meta o Facebook que vive de la publicidad que te dice compra hasta lo que no necesitas, ya para que esa gente te esté diciendo que seas cuidadoso, pues es que sí se viene algo, pues pareciera complicado, ¿no? Sí, de hecho también Amazon ha últimamente cerrado varias líneas de negocio. Recuerden que había estos supercitos donde tú pues entrabas y solito te leía el teléfono y no pagabas, no sacabas dinero, sino porque ya sabían quién eres y todo estaba cargado tu tarjeta. Esas las Amazon Go cerraron muchas en Estados Unidos. Ya le habían entrado al negocio de las librerías físicas, pues tratando de cubrir necesidades distintas de sus clientes, las cerraron. Están acortando mucho su participación dentro de los almacenes. La gente también está siendo sustituida por las máquinas. Entonces, si ellos son también de los principales retails a nivel mundial y te dicen, oye, aguas, entonces pues mucha gente se lo va a tomar pues bastante serio y van a decir, oye, pues ¿qué saben ellos o qué están adelantando, vislumbrando que nos va a pegar a todos los demás, ¿no? Así es. Pero bueno, vean ese programa con el profe Ori, donde se habla de los despidos masivos, y pues está interesante también para que sepas de qué va y de qué se trata, y cuando avance el tiempo, pues no te sorprenda, porque ya tienes un poquito más de razones y de peso para saber por qué pasan las cosas. Ya la última lámina de la sesión es la inflación. En Estados Unidos salió el dato de inflación para diciembre, ¿cuándo fue? El miércoles salió. Entonces salió en 6.5, menor a noviembre y así 6 meses hacia atrás. Ahí te lo puse en esa gráfica de barritas azules. El pico de la inflación lo alcanzamos en junio del 2022 con 9.1. De ahí nos fuimos para abajo, 8.5, 8.3, 8.2, 7.7.1, 6.5. Todo pinta a que el pico de la inflación ya lo alcanzamos, pero insisto, o sea, no cantemos victoria, todo puede pasar. Como te lo estamos platicando el profe y yo, no hemos visto o no se ha visto esos síntomas de crudeza en la economía, donde la gente sí se está tomando muy en serio no gastar. Y veía muchos memes ahora que fue 6 de enero con las roscas, así de ¿cuál inflación si las roscas están en 600, 700 pesos y la gente se lleva de a 2 o de a 3, ¿no? O filas, o ibas por la rosca y ya te decían, pues ya nada más hay 2 y hay una de 500 y una de 700 y la gente se las lleva y se las compra, ¿no? Entonces, cuando esos síntomas de, oye, pues ya nos quedaron todas las roscas de Reyes y ya nadie quiso comprar, entonces probablemente ahí sí la política monetaria va a cambiar. De momento no, porque esos datos de inflación están también vistos de la perspectiva del consumo, y el consumo sigue como ha seguido durante todo 2022 y 2021. Entonces, el dato está bajando también porque la forma en que se calcula es año sobre año, y el año pasado y estas fechas ya estaba alta. Entonces, no es que baje necesariamente, sino más bien ya no está creciendo de tan acelerado como sucedió en el pasado.
Pero Así en es. general son buenas noticias, creo yo. El mercado no se las está tomando como debería, porque también el tono de la política monetaria no va en línea con esto. O sea, de los primeros discursos que dio la Fed ya en un tono más agresivo, sí fue, necesitamos ver varios meses sostenidos de inflación a la baja. Ya se está cumpliendo ese primer requisito, pero la última de diciembre no fueron nada dovish con la política monetaria, sino todo lo contrario. Entonces vamos a ver cómo es febrero, si le da luz a los mercados financieros o no. Todo apunta a que ya la próxima subida, según las encuestas que estaba viendo ahorita aquí en los traders de Chicago, apuntaba que la mayoría va a subir un 0.25%, 25 básicos. Eso es lo que ellos están apostando y lo que estiman. Todo puede darse la vuelta y cambiar, pero al menos vamos a seguir con subidas de tipos de interés. Yo creo que van por 50, profe. ¿Crees? Sí, puede yo creo ser. que esta última es 50. Sí, ahora, estos datos de inflación, profe, es importante, son de Estados Unidos. En Estados Unidos sí que alcanzó el pico y va hacia abajo. En México, acuérdense, ya se los dijimos, más que un pico fue una meseta, porque no fue un pico, fueron varios meses muy, muy altos en inflación, ¿no? Y lo comentamos aquí, lo resentíamos ya en el bolsillo, ¿no? Ya era la de puta, la gasolina carísima, el súper, ¿no? O sea, sí creo que ya se resintió bastante fuerte, ¿no? En México el pico, o sea, ahorita la inflación al cierre de diciembre salió 7.82, noviembre 7.80, octubre 8.41, septiembre 8.7 y agosto 8.7. Fíjense, esos datos están entre 7.8 y 8.4. No es un pico como el que estamos viendo aquí, insisto, es como una meseta, ¿no? Donde muchos meses de inflaciones altas. Porque de hecho el pico de Estados Unidos lo alcanzó en junio. Y aquí el pico fue en septiembre. Pero te digo, no fue un pico, fueron varios meses así. Ajá, entonces digo, sí se ve, no sé, ya no se las puse, pero sí se ve la gráfica un poquito hacia abajo, pero... Sí se ve hacia abajo, pero no es así. Pero no tan, con la pendiente tan inclinada como en Estados Unidos, sino que como que baja y se queda. Así es, entonces, insisto, yo creo que va a estar complicado. Profe, tenemos por ahí, hicimos una cápsula de acciones para la banda que nos está viendo. Vean esa cápsula, es una pequeña introducción a las acciones. Y bueno, pues ya es una pequeña probadita porque ya la inteligencia artificial nos está reemplazando, profe. Ya nos quitó la voz la inteligencia artificial a los varonautas. ¿Qué sigue? ¿Que nos quite la imagen o qué va a ir a pasar con estas cosas del demonio? Diría mi abuelita. Está creciendo muchísimo. Sí, he visto las cifras de registro de usuarios en el ChatGPT. Están billones, son por los billones. Sí, es muchísimo. Además, cada que le preguntas a la inteligencia artificial, la nutres más. Entonces, pule más el algoritmo, se hace, pues, evidentemente más inteligente. Y lo exponencial que ha crecido es bestial. O sea, ni siquiera las redes sociales han crecido de manera tan acelerada como la inteligencia artificial. Pero ya no les digas más, profe, porque fíjate que tenemos un programa de la nueva temporada dedicado a la inteligencia artificial, varonautas. Vamos a hablar de las aplicaciones, qué es la inteligencia artificial, qué es el ChatGPT, para qué se usa, lo que decíamos, ¿no? Que la inteligencia artificial tomó la voz de los varonautas, luego las imágenes. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo es el chat, son imágenes, es audio. Ya no les digo más, profe, porque tenemos un programa dedicado a inteligencia artificial. ¿Cómo ves? Perfecto, para que ahorita es el tema de moda. Shakira es el tema de moda. ChatGPT es el de moda. Y la salida de Bad Bunny de las redes sociales, ¿no? También. Entonces, pues como ven, varonautas, así está el panorama. Es un primer resumen del año. Pareciera que fue mucha información, pues porque sí lo fue, ¿no? Estamos empezando el año con todo, profe. Esperemos que los indicadores sigan positivos. Yo confío en el crecimiento que vamos a tener como país. Las bolsas se tienen que recuperar porque nos quedamos hasta sin rally navideño, varonautas. Lo que era una bacanal de diciembre y enero, pues estuvo bastante precario en cuanto a mercados. Estuvo bastante castigado todo esto asunto entre el cripto invierno. También, pues creo que fue medio contagioso, ¿no? En otros sectores de las bolsas de la economía. Y pues esperemos, profe, que empecemos bien este año, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que es que, ¿sabes? Leo opiniones muy encontradas. Hay gente que dice, no, ya nada más que salgamos tantito de la inflación y vamos a volver como antes. Hay gente que dice, no, estos estragos van a durar todo 2023, todo 2024. Hay gente que estima que la inflación este año pues no va a llegar a los niveles donde estaba antes, pero si dices, oye, ya nos va a dar un respiro y ya por ahí de finales de año pues ya vamos a vivir un poco más tranquilos. Hay gente que dice que no, que hasta finales del 2024 vamos a alcanzar el objetivo de los bancos centrales. Hay gente que dice, jamás vamos a volver a llegar al 2%, jamás van a volver a bajar las tasas a cero.
no sé, está muy encontradas las opiniones. También al final las encuestas estas que hacen de sentimiento de mercado están muy cargadas al neutral, no están ni positivas ni negativas, ya llevan en neutral un buen rato y la realidad es que estamos al son que nos toque la Reserva Federal. Todos los ojos y las orejas están puestos en lo que diga ese señor cada junta de política monetaria y así es como ha reaccionado el mercado y tristemente también ha reaccionado de manera negativa en las últimas 2 o 3 sesiones. Entonces, pues no sé, mira, yo sí trato de ser un poco más optimista en el sentido de, oye, pues yo creo que si el pico de la inflación ya lo alcanzamos, ya no vamos a volver a donde estábamos antes. Probablemente durante el primer trimestre del 2023 se paren las subidas de tipos, se va a quedar ahí un rato, esa es la gran incógnita que nadie sabe, o sea, no sabe si los tipos se van a quedar ahí todo el año, el primer semestre o el tercer cuarto del año, pero yo creo que las bajadas las vamos a ver o a finales o a principios del próximo año. Sí, hablando con los bancos, los analistas me decían, profe, que se vienen. Ellos decían que 2 de 50, bueno, ahorita las encuestas dicen que pudieran ser 2 de 25, podría ser una de 50 y una de 25, entonces, pero eso, pues si son 2, todavía serían que en enero y en marzo, ¿no? Más o menos, o sea, se está yendo todo el primer trimestre todavía con alza de tipos, ¿no? Sí, entonces creo que todavía estamos... la duda de todos es, oye, ¿ya vamos a salir o estamos a la mitad o estamos al principio o dónde estamos? ¿En qué parte de la recesión estamos? Yo creo que esa pregunta nadie la sabe. Nadie la sabe. Pero, díjole, pues es un poco ir avanzando, evolucionando. Que haya bajado la inflación, yo creo que es un buen síntoma, porque la neta es que pudo haber seguido donde está y las cosas estarían, yo creo que un poquito más difíciles, pero de momento no se sienten esos estragos. También, recuerden, cada decisión de política monetaria tiene un retraso de 6 meses para que tenga sus impactos en la economía. Y si empezamos de manera ya más agresiva a subirlas como el primer semestre del año, digamos que apenas empezaríamos a ver los estragos de esa primera decisión de política monetaria. Y de aquí nos faltan todavía... pues, unos 6 meses, un año para ver el resultado de todas esas decisiones. Entonces, así vamos es. retrasados. Así no es, trae un delay. Pero bueno, baronautas, ahorren como si hubiera recesión, trabajen como si hubiera recesión, ¿no? Generen fuentes alternativas, dicho varias veces, profe, pero bueno, ya saben, en nuestros tips para iniciar el 2023 ya les dijimos, no pueden empezar a ahorrar o invertir si tienen deudas. Primero, bájenle los tamales de la deuda, profe, bájenle las tarjetas, ya que esté la deuda controlada o eliminada, empiecen a ahorrar y ya después hablamos de invertir. Entonces, pues se ve un año interesante, complicado, aunque yo creo, profe, que con muchas oportunidades. Entonces, estén al pendiente, baronautas, profe, porque estaremos reportando cada semana como lo hemos venido haciendo, ¿no? Aquí los vemos cada semana para que se lleven información importante de calidad, sepan si le van a entrar ahorita con mucho o con poco, qué es lo más importante las mayores ganancias del mercado, hacia dónde se van, cómo está el entorno general. Con esto que vemos cada semana, yo creo que se pueden llevar una información bastante valiosa para tomar decisiones de su dinero, dónde lo ponen, cuánto, etcétera, etcétera. Lo importante es que le pierdan todo el miedo a invertir y de una manera informada y responsable puedan tomar estas primeras decisiones de inversión y pongan a trabajar su dinero. Así es, baronautas. Entonces ya saben, a chingarle. Pero, aváncele una lámina, profe. Vamos. Venga el disclaimer. Justo esto, baronautas. Esto siempre se los vamos a repetir. No somos asesores de inversión. No porque digamos que ahorita subió mucho algo o bajó mucho algo es para que tú lo compres o tú lo vendas. No somos asesores ni lo pretendemos ser. Esto es nada más con tintes informativos para que tú te capacites en finanzas personales, para que puedas sentirte más informado al momento de tomar una decisión de inversión. Pero para nada sigas esto más bien lo tomes como un consejo, como una recomendación. No nos dedicamos a eso ni nos vamos a dedicar, pero no, te lo digo desde el día 13 de febrero para que de aquí a todo el 2023 y 2024 y lo que duremos los baronautas aquí en el streaming, sepas que no intentamos inducirte a un tipo de decisión de inversión ni a venderte algún producto o algo. Si lo hacemos es porque confiamos que es una buena recomendación y porque ya lo probamos primero. Así es, entonces ya saben, lo que queremos es que estén informados, que hagan pues una estrategia seria, confiable, consistente y pues nos vemos aquí el lunes en la madrugadora. Un gusto haber vuelto, baronautas, cuídense mucho. Nos despedimos de su planeta de confianza. Nos vemos la otra semana. Adiós. Bonito fin y adiós.